Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de ondas electrocardiográficas, intervalos y segmentos de un electrocardiograma y ver cuáles son valores normales para esos componentes. Recuerden que en un electrocardiograma nosotros teníamos dos dimensiones. Uno que era el tiempo, y otro era el voltaje. Entonces, todos esos componentes deben tener un tiempo específico y deben tener también voltaje. Y vamos a ver cuáles son esos tiempos y voltaje para cada uno de esos componentes. Recuerden que en un electrocardiograma teníamos ondas, como aquí podemos ver la onda P, la onda Q, la onda S y la onda R, la onda T y la onda U. Y teníamos también segmentos que están a nivel de la línea isoeléctrica, que esa es la línea isoeléctrica. O sea, todo el que está debajo de la línea isoeléctrica es negativo y todo está por encima de ese valor, esa línea es positiva. Entonces, los intervalos son, primero vamos con segmentos. Los segmentos son componentes que unen dos ondas. En este caso, podemos ver que ese segmento une la onda P con la onda Q y lo llamamos segmento PQ o segmento PR. ¿Ok? También teníamos otro segmento, lo que une la onda S con la onda T, que lo llamamos el segmento llamado ST. Segmento ST. Además de los segmentos, hablamos de intervalos. Estos intervalos son parte del electrocardiograma que pueden abarcar, o sea, los intervalos pueden abarcar porciones del electrocardiograma que incluye en segmento y una o más ondas. Por ejemplo, en este caso, tenemos el intervalo PQ o PR, que va desde el comienzo de la onda R hasta la onda Q. Y también otro intervalo que va desde la onda Q hasta donde se finaliza la onda T, que se llama el intervalo QT. ¿Ok? Eso fue todo lo que aprendimos hasta ahora en otros videos. Ahora, y ahí quiero demostrar cuáles son los valores normales de esos componentes para que luego podamos hablar sobre algunas patologías. Porque si no sabemos cuáles son los valores normales, no podemos entender cuáles son patologías que puede presentar en un electrocardiograma. Entonces vamos primero con la onda P. La onda P, recuerden que representa la despolarización de las aurículas. Tiene un tiempo y tiene un voltaje. ¿Ok? El tiempo de la onda P debe estar por debajo de 0.10 segundos. ¿Qué quiere decir 0.10 segundos? Recordando que un cuadro pequeño tenía 0.04 segundos. Entonces, si yo tengo aquí otro 0.04 más la mitad de un cuadro grande, que será 0.02, si sumamos todo eso, me da 0.10 segundos. ¿Qué quiere decir? Que la onda P, en cuanto al tiempo, no puede tener
la dimensión es mayor de 2 cuadros y medio. Si quieren aprenderlo de esa manera, 2 cuadros y medio, o aprenderlo el tiempo, 0.10 segundos. En cuanto a la altura que demuestra el voltaje, debe tener un voltaje debajo de 0.25 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Que ahí debe haber también 2 cuadros y medio. 1, 2 y medio. Recuerden que cada cuadro pequeño, en cuanto el voltaje tiene 0.1 milivoltios. Entonces, si suman 0.1, 0.1, 0.05, o sea, la mitad de 0.1, en total me da ¿cuánto? 0.25 milivoltios. Eso para que sea más fácil, a partir de ahora, una onda P tiene que tener un tiempo, o sea, en ese sentido, debe tener no más de 2 cuadros y medio pequeño, y en cuanto a la altura, no más de 2 cuadros y medio. Ok. Luego de la onda P, vamos a ver cuáles son los valores normales, por ejemplo, del segmento PR. El segmento PR, recuerden que va desde el final de la onda P hasta el comienzo de la onda Q. Entonces eso es el PQ, o también se llama ¿qué? PR. Ese intervalo no tiene una dimensión, ese segmento no tiene una dimensión específica. Lo que ustedes tienen que entender es el tiempo de intervalo. Ese es el intervalo. PR. Eso sí es importante. Porque luego ustedes pueden calcular el PQ o PR. Entonces, el intervalo PR, sus dimensiones en cuanto al tiempo, será entre 0.12 a 0.20 segundos. O sea, no puede tener un tiempo mayor de ahí. ¿Por qué? Porque si tiene un tiempo mayor de 0.20 segundos, estamos en la presencia de bloqueo, que hablaremos de eso si nos da tiempo. Y si está por debajo de 0.12 segundos, estamos hablando de un síndrome de PR corto. O sea, puede haber una alteración cuando el PR se acorta. Entonces, ya saben los valores normales de intervalo PR, saben los valores de la onda P, entonces es fácil ahora saber cuáles son los valores de PQPR, nada más tienen que restarlo. ¿Bien? Ahora, vamos a ver cómo lo podemos demostrar el segmento PR. El segmento, perdón, ST. El segmento ST va de la onda final de onda S hasta comienzo de la onda T. En cuanto ese segmento no tenemos una medida específica. En realidad, lo que nos interesa en el segmento ST, que no se presenta una elevación de segmento ST. ¿Qué quiere decir? Que si esa es la línea isoeléctrica, no se eleva ese segmento, porque la elevación de segmento ST puede hablar de infarto. Lo que más me importa en este caso es que el segmento ST debe estar a nivel
de la línea isoeléctrica. O sea, no puede elevarse. ¿Ok? Ahí resolvimos también el caso del segmento ST. En cuanto el complejo QRS, deben recordar que en el complejo QRS, el ancho del complejo QRS, o sea, desde la onda Q hasta la onda S, debe siempre estar debajo de 0.12 segundos. Si esos valores se elevan, entonces tenemos un QRS ancho, que son demostraciones de otras alteraciones en electrocardiograma. En algunos libros se menciona 0.6 a 0.10, pero la mayoría de los libros mencionan 0.12 segundos. ¿Ok? Vamos ahora con la onda R. ¿Qué importancia tiene la onda R? La onda R debe, cuando la onda R, tenemos que tener por lo menos una altura. Recuerden que la altura habla de qué? De voltaje, ¿no? Se debe tener una altura no más allá de 15 milímetros en derivaciones de miembro. Hay algunas excepciones que lo vamos a mencionar luego, pero para que tengan una idea más o menos cómo van esas dimensiones. También lo mencioné, el tiempo de deflexión intrínsecoide, que es el tiempo que va desde el comienzo de la onda Q hasta el tiempo que comienza a decaer, o sea, bajar la onda R. O sea, ese es el tiempo. Ese tiempo se llama deflexión intrínsecoide. Ese tiempo es muy importante. Tiene que rondar alrededor de 0.04 segundos. Quiere decir que alteraciones de nivel también puede demostrarnos, por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, una dilatación, puede hablar de algunos bloqueos de rama del rama izquierda de Astegis. ¿Ok? Vamos a ver. Hablamos de intervalo PR. Ahora vamos a hablar de intervalo QT. Recuerden que cuando mencionamos el intervalo QT, dijimos que el intervalo QT va desde el comienzo de la onda Q hasta donde termina la onda T. ¿Ok? Eso lo mencionamos. Vamos a ver. En este caso, desde el comienzo de la onda Q hasta finales de la onda T. A eso nosotros llamamos el intervalo QT. Ok. El intervalo QT tiene una importancia vital en diagnóstico de algunas enfermedades. Ese intervalo normalmente debe estar entre 0.38 segundos hasta 0.42. Esos son los valores normales de intervalo QT. Pero los cambios de frecuencia cardíaca pueden alterar el intervalo QT. Por eso que nosotros usamos una fórmula muy importante. Esa fórmula se llama tenemos una fórmula llamada fórmula de Basset,
¿Qué esa fórmula va a ser? Dice, el intervalo QT corregido es igual el intervalo QT que ustedes pueden medir desde la onda Q, comienzo de la onda Q hasta final de la onda T, llamado QT, te lo ponen aquí, y lo dividen entre la distancia que hay entre una R y otra R. ¿Qué significa R? Recuerden que ese es P, Q, R, S, T. Otra vez, P, Q, R, S, T. Entonces, P, Q, R, S, T. Otro ciclo, P, Q, R, S, T. Esa distancia entre una R y otra R, lo ponemos aquí y lo llevamos a raíz cuadrada de RR. Entonces, lo que vamos a sacar de esa fórmula se llama QT corregido. ¿Qué quiere decir? Que con cambio de frecuencia cardíaca podemos tener una visión real de intervalo QT. Entonces el QT corregido debe estar debajo de 0.44 segundos. Es muy importante saber calcular el QT corregido. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la onda T, ¿qué tienen que saber de las dimensiones de la onda T? Primero que es positivo, siempre debe estar positiva, o sea, por encima de la línea isoeléctrica, excepto en algunas derivaciones, como ABR, y también en B1, que en este caso podemos tener una onda T negativa, o sea, una onda T que puede ir hacia abajo. En jóvenes y en niños, en adultos jóvenes niños, puede ser también negativo en algunos casos, como en B1, B2 y B3. Eso es lo que tenemos que saber de la onda T. Lo que me falta hablar un poquito, vamos a hablar sobre onda U. ¿Qué es la onda U? Recuerden que la onda U habla de actividad eléctrica, supuestamente de la repolarización de músculos papilares o fibras de Purkinje o orejuelas auriculares. Hay diferentes teorías. ¿Qué tenemos que saber de la onda T? Primero, que la onda T es una tercera parte de la onda T. O sea, si la onda T es de vamos a poner 9 milímetros, si la onda T es de 9 milímetros, la onda U debe estar más o menos una tercera parte de 9, o sea, 3 milímetros. No puede estar más de. Otra cosa, que cuando la onda T es positiva, la onda U también tiene que ser positiva. O sea, tienen que llevar en la misma dirección. Y en cuanto al voltaje, la onda U, en cuanto al voltaje, recuerdan, voltaje, más o menos ronda alrededor de 0.3 a 2 milímetros, no más de ahí. ¿Qué importancia tiene la onda U? La onda U positiva podemos tenerla en caso de potasio disminuir, una hipopotasemia, aumento de niveles de calcio, o uso de algunos medicamentos como quinidinas, digitálicos o por una tirotoxicosis. Y podemos tener una onda U negativa, por ejemplo, en el caso de hipertensión arterial, una cardiopatía isquémica, y muy importante. O sea, la presencia de una onda U, vamos a suponer que esa es la onda T, y tenemos una onda U negativa. Si el paciente tiene dolor torácico, tenemos que pensar en un probable infarto agudo al miocardio. Pensarlo, no digo que es un infarto, pero tenemos que pensar en un infarto agudo al miocardio. Y para poder terminar,
voy a mencionar algo sobre onda Q. La onda Q es la primera onda negativa después de la P, ¿no? O sea, la onda P va hacia arriba, pero la primera onda negativa después de la onda P se llama la onda Q. Y deben tomar en cuenta que la onda Q debe ser una cuarta parte de la onda R. Si tenemos una onda Q más allá que una cuarta parte de la onda R, entonces hablamos de Q patológico. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una onda R que tiene 12 milímetros. Mido la onda Q. Mido la onda Q. ¿Sí? La profundidad de la onda Q. Esa es la profundidad. O sea, desde la línea isoeléctrica hasta donde termina el punto de onda Q. Vamos a suponer que R es de 12, ¿cuánto? De 12 milímetros. ¿Ok? Y entonces calculo mi onda Q. Le digo, onda Q es una cuarta parte de la R. O sea, una cuarta parte de 12. ¿Cuánto me va a dar? 3 milímetros. Y si mido mi onda Q y en vez de 3 milímetros, que debe ser 3 milímetros, es 5 milímetros, quiere decir que es más allá, es mayor que 3 milímetros. O sea, quiere decir es más allá que una cuarta parte de la onda R. Y ahí a eso nosotros llamamos Q patológico. Se llama Q patológico. ¿Qué quiere decir Q patológico? Es una onda Q viejo, que es que habla de un infarto agudo al miocardio ya con un tiempo de su evolución. O sea, quiere decir que ese paciente presentó, vamos a suponer algo así, presentó un infarto hace poco tiempo. Esas son las dimensiones que tiene que tener la onda Q. Pienso que ya hablamos de todos los segmentos, intervalos y ondas de electrocardiograma. Muchas gracias por su atención.